Compartimos una lectura, Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 40. Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 40. Dice la Escritura: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En esta mañana vino a mi mente esta porción de la palabra del Señor, como podía haber sido otra. Cuando comenzábamos la reunión cantábamos acerca de la historia, ¿no? De una historia bella, de una historia de amor. Y cuando vamos a las Escrituras, como en este caso, por ejemplo, encontramos dos historias de personas, de familias diferentes, que tuvieron un encuentro con el Señor y pudieron cerrar una historia para sus vidas positiva, una historia de amor, una historia de sanidad, una historia de vida, una historia de dejar de sufrir, una historia de dejar de tener tristezas, como hemos leído. Y pensaba en esta mañana que cada uno de nosotros tenemos esa historia con el Señor, ¿no? Una historia de amor, un encuentro personal que hemos tenido con el Señor. Y cada uno de nosotros sabemos de qué manera el Señor ha actuado en nuestros corazones y en nuestras vidas. De qué manera el Señor ha quitado todo aquello que era una carga, que era un peso, que era el pecado que nos alejaba de Dios. Pensaba en este hombre, en aquella tristeza tan grande, viendo que su hija estaba enferma y que él no podía hacer nada, pero sí había escuchado del Señor Jesús, y allí fue, en medio de la multitud, en medio de las dificultades, porque era difícil avanzar para llegar al Señor. Sin embargo, él fue con ese propósito de poder llegar al Señor. O aquella mujer que había gastado todo, dice la Escritura, para poder curarse y para poder sanarse. Y que también entre medio de la multitud difícilmente podía llegar al Señor. Y podía hablarle, porque dice que la multitud se agolpaba y hablaban todos al mismo tiempo. Pero ella pensó en su corazón que tocando el borde, ni siquiera agarrando el manto del Señor, tocando el borde del Señor, el manto del Señor, ella podría obtener lo que buscaba su corazón. Y hermanos y hermanas, cada vez que nosotros nos reunimos alrededor de la mesa y pensamos en nuestro amado Salvador, en el Señor, pensamos en nuestra condición anterior a conocerlo a Él, pensamos en nuestras vidas, pensamos en todas aquellas cosas que nos alejaban de Él. Yo me imagino la desesperación de aquel hombre, de Jairo,
de querer llegar al Señor y viendo que la multitud no lo dejaba avanzar. Y el Señor se iba caminando y se iba alejando, y él, me imagino, en su corazón compungido, pensando en su hija, pensando en llegar al Señor. O aquella mujer que era lo último que le quedaba, ya no tenía más nada, lo último que le quedaba era el Señor. Y si indagamos en las Escrituras y seguimos buscando, ¿cuántas historias de esta vamos a encontrar? Aquel paralítico, ¿se acuerdan? Allí en el estanque, cuando aquellas aguas se movían y solo el que entraba primero era sanado. Y aquel hombre dice que por muchos años estaba postrado ahí y no tenía quien lo ayudara. Sin embargo, un día apareció el Señor le miró, el Señor le ayudó, el Señor le quitó su condición. Y en esta mañana cada uno de nosotros tenemos una historia quizás mucho más sencilla, pero es una historia verdadera, una historia de amor. Una historia de aquel que quiso venir a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y así como un día quiso ayudar a Jairo y quiso ayudar a esta mujer que no conocemos su nombre, un día también quiso ayudarnos a cada uno de nosotros. Y cada uno sabe cuán alejado estaba del Señor. Cada uno sabe cuánto le costó llegar a tocar el borde de su manto. Cada uno sabe cuánto tardó en que el poder de Dios actuara en cada una de nuestras vidas. Pero lo que estamos seguros es que aquel día que con fe depositamos en el Señor todas nuestras esperanzas, todos nuestros pecados, todo aquello que nos alejaba de Dios, Dios nos recibió y ha comenzado una nueva historia de amor en nuestras vidas. Pensaba en aquella mujer que con decisión llegó por detrás del Señor. Y aunque ella no se hizo visible en ese momento ni le habló, el Señor se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, Señor, está la multitud agolpándote y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? El Señor dice, sí, porque he sentido que ha salido poder de mí. Y dice que aquella mujer, viendo que el Señor sabía todas las cosas, se puso delante de él y confesó, he sido yo porque te necesito, he sido yo porque necesito de ti. Y eso me hizo pensar en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Aquel día que el Señor entró en nuestros corazones, aquel día que se quebró nuestro corazón delante del Señor y le hemos pedido ayuda y le hemos pedido perdón. Y hemos tenido ese encuentro personal con Él. Y Él nos cobijó y Él nos dijo, como le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, has sido sanada. Y qué hermoso que es el que el Señor pone las cosas en su lugar. Porque cuando aquel hombre escuchó que sus criados vinieron y le dijeron a él, ya está, no hagan más nada, la niña murió. Y el Señor le dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Qué hermoso es saber que el Señor tiene en control todas las cosas. Aún en el momento de mayor desesperación, aún en el momento en que más alejados estamos de Él, cuando vamos con fe a Él, cuando creemos lo que dice su palabra, cuando creemos en su voz, el Señor nos da seguridad, el Señor nos da tranquilidad. Y a la mujer le dice, no temes, cree solamente y serás salva. No importaba la enfermedad había quedado atrás, lo que importaba era su corazón, lo que importaba era su alma. Y hermanos y hermanas, y quizás para alguien que todavía no tiene al Señor en su corazón, no importa aquellas cosas que suceden en nuestras vidas, no importa las cuitas, no importa los problemas, el Señor lo que quiere es darnos la sanidad de nuestra alma, porque eso es lo importante, porque eso es lo principal, porque eso es lo que nos da la salvación y la vida eterna. Y hay una historia que no hemos leído, pero que está anterior a esta, que es la historia del endemoniado gadareno, ¿no es cierto? Ya la hemos escuchado no hace mucho tiempo, todo lo que él le había pasado. Pero siempre que leo esta historia, hermanos y hermanas, me doy cuenta de cómo Dios restaura todas las cosas. Y podríamos decir que fue el primer enviado del Señor a dar testimonio y a predicar el Evangelio. Aquel hombre, cuando fue sanado y aquellos demonios fueron quitados de su vida, quería permanecer con el Señor, quería estar a su lado. Y el Señor, ¿qué le dijo? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y hermanos y hermanas,
En ese himno tan hermoso que cantamos al principio también nos alentaba a mostrarle a los demás lo que Cristo hizo en cada una de nuestras vidas. Aquel que no tenía parte con nada, aquel que vivía un tormento todos los días, desde el momento en que encontró a Jesús y Jesús le sanó y Jesús cambió su vida, Él le dijo: ve a tu casa, ve a tus parientes, ve a tu familia, ve a tus amigos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y nosotros también en esta mañana tenemos cosas grandes para contarles a las personas y dar testimonio de lo que el Señor Jesús hizo en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo nos cambió? Quizás no sea la misma historia de Jairo, ni de la mujer, ni del endemoniado, ni el paralítico, ni de la mujer allí sentada, allí junto al pozo, ni la de Nicodemo y ni la de tantos otros que aparecen en la Biblia. Pero sí nosotros tenemos una historia que contar y es la historia que Cristo hizo en cada una de nuestras vidas. Aprovechemos en esta mañana para una vez más tener intimidad con el Señor. Yo me imagino aquella casa con las puertas cerradas, el papá, la mamá, el Señor, alguno de los criados, nada más, todos llorando, pero estaba la presencia del Señor para poder obrar el milagro de la vida. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras nos enseñan que para poder ser salvos tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Debemos encontrarnos personalmente con Él, porque Él es el único que puede hacer la obra en cada una de nuestras vidas. En esta mañana recordamos la muerte del Señor, sí, pero también celebramos su vida, su resurrección y la posición que Él ocupa allí en los cielos para que esta historia que un día va a terminar en la tierra se va a prolongar para toda la eternidad allí en los cielos. Y será una historia maravillosa, ¿por qué? Porque siempre estaremos cobijados a través del amor del Señor. El Señor no le preguntó a Jairo por su vida, ni por sus pecados, ni por el de su familia, ni por el de su hija. El Señor no le preguntó a la mujer cómo había vivido todos estos años. Sin embargo, miró solamente la condición de su corazón. Miró cómo se acercaron con fe a Él, confiadamente, y le otorgó el poder del amor. Los otros días, el domingo pasado, he quedado pensando en el capítulo que nos leía nuestro hermano Daniel, hablando de la gracia, no por obras, sino que la gracia de Dios actuó en cada una de nuestras vidas. Y cuando el Señor nos mira con amor y nos otorga de su gracia, cambia totalmente el sentido de cada uno de nuestros corazones. La gracia es algo que nos es otorgada aún sin merecerlo. Porque si el Señor empezara a indagar en cada una de nuestras vidas, no seríamos merecedores de esa gracia y de ese amor. Pero como Él nos mira con amor y a través de su gracia, Él nos otorga el perdón y la salvación. ¿Cuánto tenemos para agradecer en esta mañana a nuestro amado Salvador? Y quizás volver a pensar, como hemos cantado en esta mañana, en aquel día en que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador. Lamentablemente muchas personas pasarán a la eternidad conociendo al Señor, conociendo de su nombre, conociendo de lo que Él hizo, pero no conociéndolo como su único y suficiente Salvador. Que en esta mañana el Señor siga trabajando en nuestros corazones, podamos pensar en nuestra pequeñita historia de amor y sin duda eso nos impulsará a adorarle, a alabarle, a agradecerle, a depositar lo que hemos traído delante de Él, con sencillez, con humildad. Cuánta sencillez en aquella mujer, pero cuánta fe y cuánta decisión. De saber solamente de tocar el borde del manto del Señor. Sentirse avergonzada por la enfermedad, por el pecado, por lo poco que tenía de valor su vida, habiendo malgastado todo, habiendo perdido tiempo, dinero, sin embargo su fe la impulsó a tocar el borde del manto del Señor. Hermanos y hermanas, qué grande que es el amor del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice: es tan grande que no podemos ni ir arriba de Él ni afuera de Él. Es tan grande que no lo podemos describir. Así es el amor de nuestro amado Salvador.
que en esta mañana cada uno de nosotros podamos renovar nuestro agradecimiento, de tomar el pan y de tomar la copa y de decirle gracias al Señor por habernos incluido en esta historia de amor tan grande que Él hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Vamos a orar y después tomamos el pan. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos incluido, por habernos mirado, por habernos escogido, por habernos dado la oportunidad, Señor, de aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, de poder darnos cuenta, Señor, que sin ti nada podíamos hacer, que ningún esfuerzo, Señor, que nosotros podamos hacer nos podía acercar a la salvación y al perdón de nuestros pecados. Pero un día tu amor nos cobijó, tu sangre nos lavó, tu gracia nos limpió y nos salvó para toda la eternidad. Gracias en esta mañana por habernos permitido llegar en este día con el deseo de nuestros corazones de alabar y bendecir tu nombre y de darte las gracias, de poder participar de estos símbolos que nos hablan de tu cuerpo y de tu sangre, que fue entregada en favor de cada uno de nosotros y pagaron el precio de cada uno de nuestros pecados. Que al tomar del pan podamos pensar y recordar cuánto padeciste por amor y por misericordia de cada una de nuestras vidas. Pero como decía el profeta en la antigüedad, cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, sentirá gozo. Y gracias, Señor, porque en ese gozo entramos cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta mañana para que nuestra adoración se renueve, para que nuestro agradecimiento pueda llegar delante de tu presencia y podamos alabar tu santo y bendito nombre. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.